Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y cuando se publique esto va a ser o el 12 de octubre o el 13 probablemente. El 12 a lo mejor hacemos un programa especial. Esto es la magia del podcasting, ya veréis lo que ha pasado. Si esto se publica el 13, el 12 ya veréis qué ha pasado. Pero eso, hoy quería hablar justo después del 12 de octubre de algo que es muy polémico en el tema de la historia, bueno, en general, pero es algo muy polémico sobre el tema de la historia de España, es los orígenes o cuándo empieza España. Entonces, aquí vamos a sacar un montón de fechas, un montón de eventos, de cosas, pero aquí ya os digo, de antemano no os peguéis en los comentarios, no tal, porque aquí, a ver, no voy a decir en mi opinión de cuándo empieza España, porque es tan complejo, porque es la riqueza de España, que somos tantas culturas, tantas civilizaciones, tantas cosas, que de ponerle una fecha exacta a cuándo empezó, pero ni España ni prácticamente nada. Tú te fijas, yo que también estoy un poquito la historia de Inglaterra o del Reino Unido, todos estos invasiones y todo eso que se ha ido formando, y Francia, por ejemplo, también, pues es muy complejo decir, poner una fecha exacta, decir, no, este año y este día empezó Francia como tal. Pues no es sencillo. ¿A dónde nos vamos, por ejemplo, para decir los orígenes de España? A Atapuerca, porque hay gente que se va a Atapuerca, a esos primeros restos que se han encontrado y dice, no, aquí es el origen de España. Lo más antiguo prácticamente que yo he escuchado es Atapuerca, prácticamente. Ahí también estamos Sapiens, pero hay de otras, ahí están Neandergensis, están neandertales, hay bastantes ahí juntados. Yo he llegado a escuchar que ahí es el origen de España, pero bueno, sería un poquito también, hay quien diría las pinturas de Altamira, pero no es una época precisa, es en esa época de la prehistoria, pero había un montón de tribus y tal. Y es, a ver, aquí, como digo, cada una tira sus teorías de un lado y de otro de cuándo ha empezado España, y ahora veremos que bueno, una pueden estar más alejados, más tal. Hay muchas de los tartesos. Tartesos, para los que no conozcáis, algún día le dedicaré podcasts especiales a tartesos. Es una civilización, pero más que civilización, porque también eran como, a ver, esto es como los celtas, los íberos. Los celtas y los íberos eran un montón, nosotros los llamamos celtas o íberos, pero era un montón de tribus distintas. Entonces, un poco por acotar y por no estar diciendo tribu por tribu, pero los tartesos no es que hubiera un rey supremo tarteso. Aunque hay relatos de Grecia, de incluso de Homero, de otros autores griegos, de que hablan de un rey todopoderoso, pero en esa época de tribus y de todo cómo funciona el sistema tribal, sobre todo en España, ya os digo que es bastante difícil que pasara eso. Pero bueno, aquí por lanzan teorías, pues nunca se sabe, pero es bastante difícil. Entonces, hay muchas veces que la gente cifra de ese territorio y tal, de península ibérica, porque hay veces la gente cuando habla del origen de España, pero parece que Portugal no existió todos esos años, y he de recordar que toda la zona de Portugal, que aunque ahora sea independiente, en muchos momentos de la historia ha convivido junto a nosotros. Entonces, hay que tener muchas veces eso en cuenta. Entonces, hay muchas veces que Tartesos se considera como ese germen independiente que estuvo de esos pueblos, pero Tartesos estuvo en una zona muy acotada. A veces hablamos de Tartesos y pensamos que estaba prácticamente en toda la península ibérica. Y estaba prácticamente en las zonas del sur y no en todas, ¿eh? Zonas de Cádiz, en otras. Y luego, sobre todo, por eso fue más conocido por mezclarse con los griegos, por los fenicios, con esa mezcla de culturas de los Tartesos, pero yo no lo pondría tan énfasis. Hay quien lo pone también en esa semillita de lo que es España, en los íberos, pero es que lo que os he dicho antes, los íberos, los celtíberos, todas esas tribus que llegan de Europa del Norte, de otros lados, cómo se mezclan, pero es que eran tribus independientes. O sea, eso se demostró claramente en las guerras contra Cartago y en las guerras contra Roma. En todas esas guerras había tribus que apoyaban a uno, apoyaban a otro, por intereses particulares. No, porque yo quiero luchar contra el enemigo de Roma. Esto es como siempre, se ha movido por dinero, por intereses políticos, cada uno iba, cada tribu y cada líder sobre todo iba a lo suyo. Entonces, a veces decir, no, los íberos tal, estas tribus tal, me parece bastante pintoresco y tal, poner ese origen tal.
del origen que es España. Entonces, bueno, ya nos vamos a un poquito más adelante en el tiempo. Esto también sirve para que, un poquito como en el cole, os estoy haciendo un resumen de todas las épocas de la península ibérica. Pues nos vamos a la época romana. Ahí hay muchos, pero muchos historiadores que se dicen que nuestro germen de lo que somos hoy en día es en esa época romana, en las distintas provincias que hubo en España, en toda la península ibérica, esos cruces de caminos, esas calzadas, todo ello que nos hizo lo que somos hoy en día. Ahí hay muchas teorías y tal. También esto, que se me entienda, pero hay mucha gente que tira de esos romanos porque no quiere lo que vino después, que ahora lo hablaremos. Que yo también creo que en parte, aunque cuando se habla de estos orígenes de España, ya os digo que parte de lo que se voy a decir después, vamos, como he dicho alguna vez en el podcast, eso parece que no es que no sea España, que parece que era un planeta extranjero, no un país, un planeta, y que nos venían los aliens aquí y estuvieron casi 800 años aquí junto a nosotros. Entonces, a veces yo flipo un poco. También, como os digo, ese tema de ese arraigo de lo que es España en el tema romano, porque luego cuando vienen las tribus, primero vándalos, suevos, alanos y luego los visigodos, la mayoría de la población, y eso hay que recordarlo, era hispano-romana. O sea, venían una minoría con un ejército muy potente visigodo y de otras tribus, pero la mayoría eran de la población, era hispano-romana. Pues esas costumbres, esas leyes, todo ello. Entonces hay por eso muchas instalaciones y muchos edificios de época visigoda que no se distinguen tanto con los de época hispano-romana, porque no se confunde tanto todo ello. Así que nada, también hay que decir que a veces hay ciertos historiadores que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, recomiendo Paco Álvarez, Alex el Romano, que se llama así en Twitter y en otras redes sociales, que hablan muy bien de estos romanos y de lo que significó aquí. Pero parece que otra gente en muchas épocas han venido aquí a sangre y fuego, y parece que los romanos venían aquí con florecillas y con tal, y aquí también pasaron cosas como Numancia y tal, pero a veces romantizamos un poquito de esa época romana, y parece y hay que recordar que los romanos en todos los sitios se imponían a sangre y fuego, o te rendías o te mataban, y encima hemos sido tan tontos en la historia que no, es que el resto eran unos bárbaros y tal. Le hemos comprado ese relato de la historia y así pasa. Pues como os digo, la época también visigoda, toda esa época de los visigodos junto a los hispano-romanos, también muchas veces es lo que se cita para ese germen de lo que es España. También eso también es consecuencia de lo que luego se llamó Reconquista, claro. Si no se viera como un germen de que era algo nuestro, de una unión de todo ese territorio, no tiene mucho sentido reconquistar algo que no es tuyo. O sea, si yo reconquisto la casa del vecino y nunca ha sido mía, siempre ha sido del vecino, pues va a decir el vecino, vaya jeta, ¿no? Estás diciendo, no, yo lo reconquisto, pero si esto ha sido mío de toda la vida. Pues pasaba un poco eso. Entonces, se intentó relacionar a los visigodos con los que vinieron más tarde, que eso, pero bueno, los visigodos hay muchos puntos, incluso escritos y tal. Esto daría para otro podcast, porque estoy diciendo un poco el significado de mucha gente y para cuándo piensa que fue el germen de lo que pensamos hoy que es España. ¿Cuándo empezó la palabra España empezó a utilizar la palabra España en sus distintas acepciones, Hispania y tal? Eso daría ya en distintos escritos. Ha habido escritos romanos, luego visigodos, pues eso ya se cree que ya existía España. Eso ya hay luchas en historiadores, en redes sociales. Yo he visto en X gente que porque vamos, está detrás de una pantalla, si no llegan a las manos, llegan a insultar, tal. Pensáis que esto de la historia es inofensivo, pero la gente a veces, madre mía, las que se tira. Pues ya nos vamos a la Edad Media. Y claro, empezaron a surgir, llegaron aquí los árabes, los musulmanes, y con eso, claro, hoy en día, por favor, que no se os ocurra decir que uno de los gérmenes de España, de lo que es España, es Al-Ándalus. Por favor, no digáis eso, que os pueden hacer algo, incluso agredir, porque la gente está muy loca. O sea, no diga. Yo he visto gente argumentar cosas como eso y te llaman yihadista, te llaman que estás por eso. La gente a veces se le va un poco la pinza, pero yo creo que en cierta medida es el germen de España, de ese. Recordemos, porque hemos hablado de los visigodos que tenían mucho territorio, los romanos. También se habla de España, no es por tener un territorio en común que es el que tenemos ahora en la mayoría.
incluido a veces, como digo, Portugal, que ha sido el mayor tiempo de la historia, ha sido parte nuestra y ha sido parte también nuestra. Lo que pasa es que luego se acabaron separando. Pero eso, para que tengáis en cuenta, es que hay un momento que Al-Ándalus es prácticamente toda la península ibérica. Entonces, tenedlo muy en cuenta, muy en cuenta. Luego nos vamos a estos reinos que surgieron, que aquí sí hay gente que dice que esto es España ya de esta época. Don Pelayo nació con la bandera de España, con el escudo constitucional. Bueno, a algunos ya les gusta más el del águila, pero bueno, ese es otro tema. Pero Don Pelayo, vamos, español de toda la vida, que aunque los que le apoyaban eran Asturias, Cantravos y todas esas tribus y tal, que no incluso se llevaban a matar con los visigodos, pero no, español de toda la vida. Hay muchas veces, hay gente que dice que aquí es el origen de España, tal como lo conocemos, con esa batalla de Covadonga, que por cierto, no, es que no hay gente que dude que no fue la batalla como se dijo prácticamente, es que hay gente que duda de que existió la batalla, de que prácticamente eso no pasó, y cada vez hay más historiadores que lo están diciendo, pero como lo dices y te dicen que eso no, que vas en contra de España, pues eso, el reino de Asturias para mucha gente es el principio de España. También me resulta curioso que siempre es el reino de Asturias. Ni cuando la marca hispánica, esa zona que luego acabaría siendo más tarde la corona de Aragón, ni la zona de los condados catalanes, ni en la zona del reino de Navarra, anteriormente de Pamplona. Todas estas fundaciones y tal, generalmente, es que como se ve en general la historia, es que y la han manipulado. Parece que esos reinos eran reinos extranjeros y el único reino bueno era Asturias, el que acabó siendo Castilla. Por el medio también estaba León, pero que luego Castilla se acabó comiendo en el papel. Luego, como fecha en la Edad Media, como fechas en sí, hay muchas. Están las Navas de Tolosa, están cuando la capital del reino se va a León, luego cuando se surge la independencia del reino de Castilla. Casualmente, casi todas estas fechas de España, os lo estoy diciendo, casi todo este imaginario que hay mucha gente en la cabeza, no sé por qué, es cuando, y os lo he dicho antes, es cuando pasan cosas en Castilla o en León o en toda esa zona. O sea, parece que con toda la importancia que ha tenido la corona de Aragón y el reino de Navarra en su día, que no se le da importancia a cosas como, por ejemplo, la conquista de las Islas Baleares, la conquista de Valencia, muchas más batallas, reyes como Jaime el Conquistador. Es que realmente yo a veces me quedo pensando esta historia que muchas veces nos han vendido. Pues eso, en la Edad Media tenemos muchas fechas que la gente dice que ahí es donde surgió España. A ver, la Nava de Tolosa claramente no. O sea, ahí ganamos a los almohades, pero ahí cada reino iba por su parte, tal. Es que la cosa de una unión de España es muy difícil, porque siempre, aunque mucha gente se le meta en la cabeza que no, la diversidad y lo rico de España es que hemos sido muchas cosas a la vez. Entonces, muchas naciones, muchas culturas, muchos idiomas. Esa es nuestra riqueza. El que diga de una grande y libre, pues eso yo creo que no se equivoca de país, porque España nunca ha sido una grande y libre, ha sido muchas varias. Pero bueno, luego ya daríamos el salto a los reyes católicos. Aquí también podría haber mucha polémica. Para mí particularmente, aunque muchas veces hay gente que dice que ahí se unieron los reinos, para empezar, cada uno reinaba por su parte. Fernando intentaba todo lo que podía mangonar en Castilla, pero Isabel, prácticamente la católica, no podía hacer nada en los reinos de Fernando. O sea, él exigía hacer cosas y tal, y hacía lo que podía, pero incluso por las sombras y tal, poniendo venenos en copas y esas cosas, pero no, cada uno ejerció por su manera. Y incluso aquí vengo a romper otro mito. Cuando Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico reina en Castilla, en Aragón, es de decir que sí, es el mismo rey, es un rey con esa misma corona, es el mismo rey con distintas coronas. Pero no se unen los reinos, porque se demuestra en la época de Felipe II, cuando huye Antonio Pérez y se va a la corona de Aragón, y la corona de Aragón tiene otras leyes distintas a las de Castilla, y por eso se refugia en la corona de Aragón. Se demuestra, y hasta muchos siglos después prácticamente, que cada reino, aunque tenga un mismo rey, tiene sus propias leyes y tal. Entonces yo creo
Hay mucha gente que fija lo de los reyes católicos y lo de Carlos I, incluso Felipe II, en lo que ahí surge España. Y no lo tengo tan claro, ¿eh? No, ya os digo que casi todas estas cosas que os estoy diciendo no lo tengo claro, porque hay un debate siempre de cuándo empezó, que yo creo, como os he dicho al principio, es que esto no empieza en un punto determinado, ¡pum!, nace España. No, las cosas no van así, o sea, es igual que las especies. Las especies no de repente surge un ave rapaz ahí de repente, siempre ha habido cientos, miles de años de evolución. Por cierto, ya que os hablo de aves rapaces, no sé qué no hacéis, que escuchad el podcast de Iñaki Urdangarín, Armados y Emplumados, os dejaré a lo mejor el link, que vale mucho la pena. Y bueno, después de hacer este spam, pues a ver si me manda un jamón el bueno de Iñaki. Pues continuamos, y claro, ya nos vamos de esa época a prácticamente cuando acaban los Austrias y empiezan los Borbones. Felipe V, también ahí esa fecha se suele dar como cuando surge España, tal como pensamos nosotros España, porque esos decretos de nueva planta le quitan muchos de esos derechos que tenían de ser un reino independiente y tal, a la corona de Aragón, a la zona de Cataluña, a todas esas zonas. Pero, claro, las zonas del norte que sí habían apoyado a los Borbones van a seguir teniendo bastantes años todavía esos fueros. Me refiero a la zona de lo que se conoce como el País Vasco, a la zona de Navarra, toda esa zona van a tener fueros hasta que ya, después de la Tercera Guerra Carlista, durante la presidencia de Cánovas del Castillo y siendo rey Alfonso XII, ¿dónde vas, Alfonso XII? Pobre de ti, que diría. Pues ahí ya se acaban los fueros, pero hubo un eso que toda la zona de Navarra y tal tenía sus propias leyes. Por cierto, por el medio, que me he ido ya cuando le quitan los fueros a Navarra y tal, a finales del siglo XIX, pues me he olvidado de una fecha bastante importante y que se da también como la fecha en que surge España, que es la Guerra de Independencia. Esta Guerra de Independencia, y por el camino también la Constitución de Cádiz, es la que mucha gente da como el surgimiento de esa España, de cómo nos independizamos ante los franceses en esa invasión, y luego con nuestra Constitución, luego los liberales y tal. Esos gobiernos que hubo un poco más progresistas una época, porque otra fue fatal, volvió hasta la Inquisición con Fernando VII, madre mía, esto fue horrible. Pues ahí muchas veces la gente es una de las fechas que da ahí más cercanas, que puede ser cuando surgió lo que es en sí España. Yo os lo dejo como dato, a ver si os parece bien en esa época. Y bueno, en la Guerra de Independencia, luego la pérdida de los fueros, y ya como épocas más recientes, porque, por ejemplo, la mayoría de historiadores, yo creo que sería algo bastante importante, porque siempre se dejan fuera las primeras democracias reales, como fue la Primera República y luego la Segunda. No sé por qué en ese surgimiento de España a muchos historiadores y a mucha gente le sobra la democracia, le sobra las repúblicas. No sé, yo a veces veo unos tintes raros, pero llamarme paranoico a lo mejor. Pero bueno, esas fechas de la Primera República y de la Segunda, mucha gente no, y sería otra fecha para tener en cuenta. Esa, por ejemplo, ese 14 de abril de 1931 sería una fecha para tener en cuenta. Luego surge la Guerra Civil, después del golpe de Estado de los nacionales o golpistas, y luego llega el franquismo, y luego lo que en la fecha más reciente, pero es que claro, a mí esto ya me parece coger de pinzas, decir que España no es España en sí hasta la Constitución del año 78, me parece un poco ya extremo. O sea, tampoco, no hay que irse ni a la Sierra de Atapuerca, ni tampoco hace 50 años. O sea, yo creo que hay en la vida hay ante todo un término medio. Y lo bueno, y lo que os he estado contando durante este podcast, es que lo que es el sentimiento de España ha ido surgiendo con los siglos, con milenios, una mezcla de cultura. Recordemos que por aquí han pasado los romanos, han pasado muchas civilizaciones, los cartagineses, luego pasaron los musulmanes, que fueron parte de nuestra cultura, y realmente todo eso que ha ido macerando lo que es España, y esa mezcla y diversidad que yo creo que es, y que va a ir evolucionando, que hay mucha gente que dice, no, España se tiene que quedar como es. Lo bueno que ha tenido España, que como hemos visto en este resumen que se ha hecho durante los siglos, es que ha ido evolucionando, ha entrado más gente, otros, han ido cambiando los conceptos, y yo creo que es lo importante de España.
Así que bueno, espero. Yo creo que realmente no ha quedado muy claro. Os doy la opción de que cada uno elija cuándo él piensa que empezó España como tal. Yo os he puesto ahí las cartas sobre la mesa y cada uno que elija. Yo no voy a imponer mi opinión, que tampoco tengo yo una muy clara. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.